El cuerpo hace una cosa cuando lleva demasiado tiempo y no la... es que te manda una señal primero. Luego viene un hormigueo, una tensión en el cuello que lleva semanas atribuyendo a la silla, a la pantalla, a que no es estirado. Tú lo ves, lo procesas y sigue. Y porque siempre tienes cosas que hacer. Entonces, manda una señal más grande. Bueno, yo soy Juan José Herbás, esto es Nitrógeno Creativo y lo que voy a contarte es lo que me ha pasado durante todo este año que he estado sin hablar. Voy a contarte una historia que le ha pasado a todo creativo que conozco. Cada uno la cuenta con nombres distintos, con sectores distintos, con ciudades distintas, pero al final la estructura es siempre la misma. El tema viene, pues, te llaman para un trabajo, el presupuesto pues va justo, bueno, directamente es bajo, y el cliente, bueno, al final tú conectas con el cliente, es majo, y el proyecto pues tiene su punto, y tú dices que sí porque al final pues necesitas pasta. Y como llevas semanas sin dormir bien pensando en cómo cuadrar los números, pues nada, pues le tiras para adelante. Así que trabajas bien, le echas muchas más horas de las que habías presupuestado, porque al final tú eres así y no puedes entregar algo que sea mediocre porque te come por dentro. El cliente está contento, te dice que eres un crack, y entonces pasan 2 semanas y otras 2, y un día te escribe para pedirte un cambio pequeño, que no es para tanto, es que es nada, eso es un momento, al final lo haces, ¿no? Y mientras haces ese cambio, que es un momento y que no es para tanto, te das cuenta de que todavía lo has cobrado. Eso no es problema del cliente, eso es del modelo en el que tú estás. Un modelo donde tu tiempo vale menos de lo que cuesta producirlo. Y lo peor no es el cliente, lo peor es que tú sabías antes de decir que sí, que eso iba a pasar, y aún así lo dices igual. Me pasé así, yo no sé, muchos años en ese bucle, y eso tiene una gravedad enorme. Ese bucle es un problemón, porque cada vez que intentas salir necesitas dinero para salir, y para conseguir dinero aceptas más de lo mismo. Y lo de antes que no ha terminado de pagarse, pues el mes que viene ya está comprometido con lo del mes anterior. Es como intentar salir de arena movediza, pero moviéndose muy rápido. Pues básicamente te vuelves a hundir y cada vez peor. Así que, mientras tanto, y esto es lo que nadie te cuenta, el cortisol. ¡Plam! Hola. El cortisol, como ya sabéis, por Marian Roja, por muchísima gente que ya ha hablado sobre eso, hasta el punto de que lo entendamos el resto de los mortales. Pues ya sabéis que en dosis normales es súper útil, y para el que no lo sepa, vamos, el cortisol todo el mundo lo conoce también porque bueno, está súper demonizado, pero también tiene su punto de interés en la naturaleza. Sin eso la verdad que habríamos cascado hace ya bastante más tiempo. Pero bueno, el cortisol te mantiene alerta y te hace funcionar en dosis sostenidas durante meses, durante años. Pues hacer cositas, hacer cosas que no esperas. Una noche estaba en el ordenador, no recuerdo ni el proyecto que era. Vamos, en esa época pues se me mezclan prácticamente todo. Y noté que los dedos de la mano izquierda pues no respondían igual. Un hormigueo raro. Como cuando se te duerme el brazo por haber dormido mal, pero yo no había dormido mal. Había dormido poco, que es distinto. Y lo ignoré y seguí. Así que a la semana siguiente las piernas aparecen también, plim, y en los brazos. Y al médico, unas pruebas y una frase que se me quedó grabada. El cortisol sostenido en el tiempo
no es estrés, es inflamación. Química, real. Tu sistema nervioso está literalmente inflamado de llevar demasiado tiempo en alerta máxima. Así que me recetaron un tratamiento y mejoré. Vale, fenomenal. Ahora había que no repetir eso, ¿no? Entonces, mientras mejoraba, me di cuenta de algo que me pareció bastante kafkiano. Mi cuerpo había conseguido que me sentara y parase de una forma que solo no había sido capaz de hacer en años. Así que hay algo gracioso y horrible dentro de todo esto, ¿no? Lo que no sabía entonces es que ese parón que me impuso mi propio cuerpo iba a ser lo más productivo que me había pasado en años. No productivo en el sentido de hacer cosas, productivo en el sentido de entender cosas. Y entonces, pues, empecé a salir a caminar. Y no para hacer deporte. No para cumplir esos 10.000 pasos que te dice el móvil con ese entusiasmo que ya a veces te digo, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, y nada, empecé a salir para bajar ese cortisol. Para que la cabeza dejara de girar en círculos. Para encontrar el punto en el que dejas de pensar en lo que tienes que hacer y empiezas simplemente a ver lo que hay. Y le puse un nombre: Random Walks. Paseo sin destino ni objetivo. Gira a la derecha porque te apetece girar a la derecha, cruza esa calle porque hay algo al fondo que te llama la atención, te paras delante de una pared porque la textura te parece interesante. No hay eficiencia, no hay productividad, solo movimiento y atención. Y ahí pues ocurrió algo curioso. Yo, que soy anti teléfono móvil, realmente tampoco soy un gran fan de las redes sociales y busco desconectar siempre que puedo, encontré un equilibrio del uso de la tecnología. Vi el móvil como una herramienta fantástica, porque la verdad que lo es, para crear y encontrar todas esas historias sin tener que llevar encima siempre una cámara pues más voluminosa, que también me encanta, a veces la llevo, pero me centro mucho más en el contenido que en la herramienta. Es algo que me encanta hacer, que practico muchísimo y que creo que te mantiene la cabeza oxigenada, que te genera esa parte creativa, ¿no? Y yo creo que se nos ha ido la cabeza un poco a todos. Vivimos tan pendientes de la herramienta, del móvil, de la aplicación, del último gadget, que se nos olvida que lo único que importaba, ¿no? Que es qué haces con ella. La herramienta se ha vuelto la protagonista y debería ser justo al revés. Bueno, volviendo a uno de esos paseos, un día me encontré con un mural que me parece fantástico. Es una chica pintada en una pared de frente con una paleta de colores que llama mucho la atención. Me paré y le hice una foto y esa imagen pues se me quedó dando vuelta. No sé si fue ese mismo día, igual fue ese día, pero bueno, llegué a casa con un cuaderno delante, abrí la foto en el móvil y dije, hostia, pues voy a dibujar esto. Sin lápiz, sin borrador, cogí un boli azul normal y corriente y sinceramente lo que descubrí justo ahí pues me cambió bastante más de lo que yo esperaba. Tengo que contarte cómo funciona el síndrome del impostor cuando eres creativo. El síndrome del impostor te dice que hay cosas que tú no puedes hacer. No porque no tengas capacidad, sino porque nunca te han dado permiso oficial, ¿no? Es como nadie te ha dicho formalmente que puedes. No tienes ese título. No tienes los años, no tienes la base. Y entonces no lo intentas. Porque para intentar algo en lo que claramente no eres bueno y ni siquiera has empezado, ¿no? Pues yo nunca había pintado en serio. Había dibujado pues cosas básicas, de esas que haces cuando estás aburrido en una reunión. Pues vamos, nada serio. Había estudiado un poco de arte y tal, había dibujado, pero vamos, cosas mínimas, o sea,
jamás había dibujado ni un retrato ni nada por el estilo. Siempre era un dibujo pues muy sencillo, pues ya está para ir. Mira, pues quiero que haga esto, o lo quiero hacer de esta manera, como bocetillo, sin ningún tipo de... Y bueno, y ese día, con la foto del mural en el móvil y el boli en la mano, pues me inventé un sistema, que no sabía que podía ser un sistema, pero bueno, era el mío. No miré ni tutoriales, no busqué cómo dibujar un retrato para principiantes, no, o sea, no seguí el método ese primero del círculo en la cabeza, luego la línea de simetría, luego las proporciones. Ese método a mí me habría paralizado. Me ha pasado con muchas otras cosas, ¿no? Y ya hablaré también de eso. Pero necesitaba algo mío. Empecé por el contorno de la cara, o sea, por la silueta, solo la línea exterior. Y luego fui metiéndome hacia adentro, zona por zona, mirando la foto constantemente. No era para copiarla exactamente, sino para ver dónde estaban esas sombras, ¿no? Donde la luz se dejaba caer, qué zonas tenían detalle y cuáles eran solo una transición. Y lo hice como funciona una impresora. No imprimí como línea a línea, zona a zona, así, ¿no? Y la imagen pues va apareciendo. También os digo, depende, ¿no? Porque ya últimamente estoy probando otras técnicas y tal, pero siempre es lo que a mí me sale dentro. Seguramente técnicamente no será productivo, pero es la mía, ¿no? Es lo que yo he encontrado. Y bueno, al final veo como la imagen va apareciendo y sin que el conjunto a lo mejor tenga demasiado sentido, veas como hay una nariz súper detallada y luego una boca ahí que no sabes lo que es, y ya no tiene sentido hasta que la termino, ¿no? Y así dibujé. Pinté la boca primero, la hice detallada con toda la sombra, con el volumen del labio superior e inferior, y mientras la terminaba no tenía ni el ojo ni la nariz, ¿no? Solo una boca flotando ahí en un papel, con un contorno vago alrededor. En cualquier otro contexto, pues a lo mejor parece un error, ¿no? Dentro de mi sistema era exactamente el proceso correcto. Y cuando terminé, que bueno, se me fue a lo mejor, no sé, 1 hora y media, 2, no lo sé. La verdad que me metí en ese estado de flujo y perdí la noción del tiempo. Y ya me separé del papel y lo miré y dije, hostia, que tú has sido capaz de sacar esto. Y la verdad que me gustó ya, o sea que me sorprendió, ¿no? No es una obra maestra, pero tenía algo, ¿no? Tenía la textura, las sombras, tenía el volumen en la cara, tenía algo que yo reconocía como la chica del mural. Recuerdo quedarme mirando un rato largo sin saber muy bien qué hacer con eso, porque lo que acababa de pasar era que yo, supuestamente que no sabía pintar, acababa de pintar algo y sin borrar, o sea, del tirón. Y eso me dejó encima de la mesa una pregunta bastante incómoda, que a lo mejor la llevas tú dentro ahora mismo. ¿Cuántas cosas se te darían bien a ti si te dieras permiso de hacerlas, de probarlas? Y luego está la inteligencia artificial, que nos dio un golpe enorme, especialmente a los creativos. Recuerdo un momento en el que empecé a ver lo que era capaz de hacer y sentir algo muy concreto, la sensación de que el suelo temblaba, ¿no? Todos esos cimientos en los que tú llevas años construyendo y tal, y ¡boom!, ¿no? Como un golpe, una revolución brutal que creo que no somos ni conscientes, ¿no? De la barbaridad que estamos viviendo, ¿no? Al final, bueno, yo llevaba años construyendo un conjunto de habilidades, fotografía, vídeo, edición de vídeo, diseño, y de repente había una herramienta que podía hacer versiones aceptables de casi todo en segundos, ¿no? Con un texto, con una instrucción, y sin años de práctica, sin criterio, bueno. Si la historia que hay detrás de cada decisión visual que tú tomas. Y los titulares, vamos, lo estaréis viendo, son brutales, ¿no? Todo lo que sabes hacer lo va a hacer una máquina mejor que tú y más barato y tal. Gracias, muy buena, que tenga un buen día, ¿no? Pues ya está, pues fenomenal. Así que ahí estaba yo, súper vulnerable ante una situación de incertidumbre, de los que de verdad dices, hostia, que me han dado una hostia de realidad, ¿no? En golpe, y con una red económica que siempre va justa, ¿no? Que para vivir también dentro del mundo del arte y tal, joder, está muy guay poder dedicarte a lo que te hace feliz, pero también es muy difícil, ¿no?
Con el cuerpo también ya justo, ¿no? Con la sensación de que el modelo que había trabajado toda mi vida profesional como que se estaba desintegrando, ¿no? Y al mismo tiempo aparecía algo que amenazaba con hacerlo totalmente irrelevante, ¿sabes? Como dejarlo ahí. Y sinceramente hubo un tiempo en el que le tuve miedo, un miedo real. Bastante tiempo, ¿eh? Pero el miedo, cuando lo atraviesa, en lugar de evitarlo, te lleva a algún sitio. Empecé a usar esa herramienta con resistencia al principio, con curiosidad también después, ¿no? Y fue entendiendo algo que creo que es lo más importante que he aprendido en este periodo. La IA es extraordinariamente buena haciendo promedio. Puede generar lo que estadísticamente se parece más a lo correcto, a lo esperado, a lo que ya existe, ¿no? Pero hay algo que ningún modelo puede aprender. La forma específica en la que tú conectas lo que nadie más conectaría. El salto que das entre una imagen y una idea y una emoción. La referencia que solo tú tienes porque has vivido exactamente esas cosas. Exactamente en ese orden, ¿no? El criterio se construye con años de mirar, fallar y volver a intentarlo. Eso no se entrena con datos. Eso eres tú. Y cuando lo entendí de verdad, pues la IA dejó de ser una amenaza y se convirtió en algo que podía usar. No para sustituir lo que hago, sino para llegar más lejos con ello, ¿no? Para hacer en 1 hora lo que antes tardaba 3. Y usar esas 2 horas que gané en lo que yo solo puedo hacer. No es rendirse, es evolucionar, ¿no? Y desde ese sitio de haber parado, de haber entendido y de haber vuelto a elegir, es desde donde vuelvo a esto. Desde ese primer dibujo con el bolígrafo han pasado ya bastantes meses. Fue finales de 2025. Y he seguido pintando, he seguido comprando mejor material. He hecho obras que no esperaba que yo podía ser capaz de hacer. Y he empezado a ver un futuro que antes no veía. Algo que une fotografía, ilustración, textura, rotuladores, acrílicos, distintas superficies. Es una forma de hacer arte que es completamente mía, porque no viene de una escuela ni de un método aprendido. Viene de haberme inventado el sistema desde cero porque no sabía que había otro. Nitrógeno creativo vuelve desde ese lugar. No desde el agotamiento ni desde la obligación. Desde el sitio en el que te encuentras cuando paras de correr y miras lo que hay. Y lo que hay es esto. Hay demasiado contenido y poco criterio. Hay 1000 canales contando las mismas cosas de la misma forma. Hay entrevistas que podrían ser de cualquiera a cualquiera. Y luego hay personas, artistas, músicos, gente que hace cosas con las manos y con la cabeza y que están creando cosas que merecen un sitio mejor que un reel de 30 segundos que luego ya ni te acuerdas, ¿no? Y yo eso es lo que quiero, eso es lo que yo busco. Gente que aporta algo que no existía antes de que llegara. No importa la disciplina. Importa que cuando los veas trabajar, que algo se te remueva por dentro. No voy a contarte lo que viene porque prefiero que lo veas. Lo único que necesitas saber es que esto no va de cantidad. Cada cosa que publique aquí va a merecer estar ahí. Y si no lo merece, no sale. Si estás caminando ahora mismo mientras escuchas esto, bien. O si estás en el autobús, en el coche, en la cama, con los cascos puestos a las 12 de la noche, fenomenal. Eso es exactamente para lo que está hecho esto. Nos vemos en el siguiente.